Nuestro texto está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24 y el versículo del 15, y vamos a leer por lo menos hasta el 28. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aleluya. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero más por a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis, porque se levantará falsos profetas, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os le he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esa es la palabra de hoy, que ya desde el otro día estamos tocando, mirando con detalles, y volvemos a hablar de ello y tocando ese tema tan impresionante que decíamos. Hablábamos acerca de la última señal antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a tocar ese tema. Descubre la última señal antes de la venida de Jesucristo. La pregunta es, ¿lo sabías? Bueno, si no lo sabías, hoy vamos a aprender en este estudio que llamamos Descifrando las Profecías. Ok. No voy a retomar lo que ya había dicho en otro estudio. Solo tiene que ir a nuestro canal de YouTube. Ahí puedes encontrarlo. El tema es descubrir la última señal antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, hay muchas señales que ya se han cumplido. Incluso se están cumpliendo. Pero hay algo asombroso que está en la palabra de Dios, cuando Cristo, ya después de hablarle a los apóstoles
desde el primer versículo del capítulo 1, cuando los apóstoles le hacen esa pregunta de cuál sería la señal de su venida, en el versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, mira, le dijeron: dinos, ¿cuáles serán estas cosas? O sea, cuando dice estas cosas, se refieren a lo que dijo Cristo antes: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, Cristo en esta pregunta también les contestó, pero le dice luego, o la otra pregunta que le hacen, le dicen: ¿qué será, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta que Cristo luego contesta aquí en el versículo 15, para decirle que antes del fin, antes de mi segunda venida, ojo, hay que tener en cuenta una señal tan importante. ¿Cuál es esta señal? Aquí les dice en el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, entienda que ya ha llegado el momento del fin. Ya pronto el Hijo del Hombre está por llegar. Aleluya. Aleluya. Ahí donde estamos hablando hoy, ahí donde estamos tocando hoy y tocamos la última vez. Pero también estamos diciendo de una señal que yo dije, que hará con que se desate la rabia del Vaticano. Por favor, os pido que vayáis a buscar ese video. Está en el Facebook y está también en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Si vas a Facebook, busca ese punto que ponemos ahí, descubriendo la última señal. Descubre la última señal antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente aquí hablan de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué es esto? ¿Qué significa eso? Significa que antes de que ocurra esto, obviamente tiene que pasar algo. La construcción del tercer templo. Porque ese pasaje tiene que ver con un momento de profanación del templo de Dios. Pero para que haya profanación, obviamente tiene que haber primeramente construcción de este templo. Y ese templo está a punto de ser construido dentro de poco. Todo está listo, ya hay maqueta, ya hay dinero, hay muchos magnates, tanto judíos como americanos, que han puesto ya su dinero, han dicho: aquí está el dinero para la construcción del último templo antes de la venida de Cristo. ¿Lo saben ellos? No tengo ni idea. Creo que sí. Porque los americanos entienden muy bien la palabra de Dios. Pero ¿qué va a pasar después de que se construya ese templo? Os expliqué que después de la construcción de este templo ocurrirá algo. Obviamente, quiero insistir aquí, todo eso se hará conforme también a esa unión que hay entre Estados Unidos y el Vaticano. Obviamente, como hemos visto que el Vaticano nunca va a decir que no. Cara a la galería no va a decir que no está de acuerdo con la construcción de ese templo. Todo lo contrario, lo va a apoyar, va a decir que sí, estamos de acuerdo, muy bien, que se haga un templo para
el pueblo de Israel, que tenga su propio pueblo, su propio templo en la ciudad de Jerusalén. No hay que olvidar que hay un problema serio ahí político entre Palestina y Israel. Pero como estamos en un mundo globalizado, en un mundo que estamos hablando de la globalización, obviamente llegarán a ponerse de acuerdo, se va a firmar ese acuerdo de paz. Obviamente el Vaticano va a intervenir mucho en esto para que haya paz, para que se pueda permitir la construcción del templo. Digo todo eso cara a la galería, porque ellos saben lo que van a hacer más tarde. Entonces, los americanos también van a estar de acuerdo para que se construya ese templo en la ciudad de Jerusalén. Hoy una ciudad disputada entre israelitas y palestinos. ¿Ok? Pero ya hemos visto que Trump, después de muchos años, ha abierto ahí la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. De aquí a poco, en el día 15 de mayo de 2020, serán los 72 años de la proclamación de Israel como nación. Es una fecha muy importante en el calendario judío en tema de numerologías. El número 72 es un número muy, pero muy espiritual. Puede ser que en este día ellos ya oficialmente también empiezan a concretar el tema de la construcción del templo ahí en Jerusalén. Hay muchos países que ya están de acuerdo de llevar ahí sus embajadas. Brasil ya ha dicho que va a llevar su embajada a Jerusalén. Le escuché al presidente de la República del Congo, también ha dicho que va a llevar su embajada a Jerusalén. Hay muchos países, Australia, ya han dicho que también van a llevar su embajada en Jerusalén. O sea que de alguna manera, cuando todo eso se va a hacer, obviamente Palestina no va a hacer mucho, simplemente se van a poner de acuerdo para levantar ahí el templo en Jerusalén. Pero ahora bien, os comentaba que eso provocará de pronto que cuando se haga la construcción, obviamente Israel volverá a ser el centro religioso mundial, o sea, del mundo. ¿Por qué otra vez Israel volverá a tener, entre comillas, a su Dios dentro del templo de Jerusalén? O sea, que vuelva a ser esta ciudad de Dios, vuelva a ser este pueblo de Dios. Acuérdense, os hablé que ese es uno de los puntos que Roma no quiere saber. Roma no quiere reconocer a Israel como pueblo de Dios. Pelea contra eso porque sabe que es el pueblo judío y ellos ven que los judíos tienen que estar bajo el dominio de Roma. Pero cara a la galería lo van a apoyar, van a decir que no, sí, que se construye el templo. Pero una vez construido el templo, una vez que la adoración empieza a levantarse en Israel y que muchos turistas, mucha gente del mundo empiezan a ir a Jerusalén a adorar, como ya lo vemos en la Biblia, que mucha gente salían de sitios para ir a adorar a Jerusalén. Tenemos el ejemplo de Eunuco Eutopie en el libro de Hechos capítulo 8, y como la gente venía de Etiopía para ir a adorar, o en el día de Pentecostés, capítulo 2, dice la palabra que había mucha gente que habían venido de muchos sitios para poder adorar. Os lo leo literalmente, Hechos capítulo 2, desde el versículo 9 al versículo 11. Escucha lo que dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mira cuánta gente
había ahí en Israel. Era tiempo de Pentecostés, era el día de Pentecostés. O sea que Israel va a volver a ser el centro religioso. ¿Qué va a pasar? Eso le va a dar una rabia, una envidia a Vaticano. Va a perder protagonismo. Entonces, una vez que pierda protagonismo y una vez que el Vaticano pierda protagonismo, y eso le entrará una rabia, le entrará una furia, se desatará la rabia, se desatará la cólera del Vaticano. Y hemos visto, os he dado el pasaje de Reyes, donde como ahí, primero de Reyes, capítulo 12, del 25 a 23, como Jeroboam, cuando vio que todo el mundo iba a adorar a Jerusalén, Jeroboam dijo, wow, yo me voy a quedar solo aquí. ¿Qué hizo? Levantó su propio templo, levantó a sus propios sacerdotes, levantó a 2 becerros de oro por rivalidad, porque no quiere que la gente suba a Jerusalén. Ahí donde empieza la idolatría de Israel, a través de Jeroboam, el padre de los idólatras. Entonces, lo mismo que hará el Vaticano. Cuando vea que la gente empieza a subir a Jerusalén, a orar, a adorar a Dios, entonces hará lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a partir de ahí, quiero que nos centremos ahora en el estudio, porque habrá cosas que va a pasar. Israel intentará hacer un pacto, el mundo o el anticristo intentará hacer un pacto con Israel. Intentará hacer un pacto con el mundo, un pacto de paz, un pacto de que, bueno, que se construye el templo, estamos bien, no pasa nada. Pero tal como vemos en el libro de Daniel capítulo 9, 27, dice la palabra que a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, el anticristo romperá el pacto y a partir de ahí declarará la adoración para él. No va a querer que Israel, la gente, sigan dándole gloria al Dios de Israel, al Dios de los judíos. Entonces ya empezará esa furia, esa guerra, y tal como dice la palabra aquí, Daniel capítulo 9, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo he dicho que hará un pacto tanto con los palestinos como con mucha gente para que se construya el templo. Pero la envidia le va a hacer retroceder o le va a hacer desatar esta furia. ¿Ok? Ahora bien, quiero que entendamos. Ya lo hemos leído, creo que terminó de leer. Ok. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, ya estamos en abominaciones, de eso es lo que habla Jesucristo también, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, si puedes apuntar, entonces te quiero poner ahora un poquito al día de los acontecimientos. ¿Por qué ese pasaje es tan importante? Porque marca un antes, un después. La construcción del templo va a marcar un antes y un después. Una vez que la adoración esté instalada en Jerusalén, una vez que el enemigo vea que está perdiendo el campo, mucha gente va a Jerusalén a adorar, entonces él se enfadará. Se enfadará. ¿Y cómo él se enfadará? Lo primero que hará se llama la profanación del templo. La profanación del templo. El enemigo va a intentar profanar el templo. Va a intentar sabotear el templo. Va a intentar quitarle la adoración a Dios.
Ya hemos leído que Daniel capítulo 9, 27 romperá el pacto. Y cuando rompe el pacto, iremos directamente en el versículo de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, escúcheme bien eso, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El diablo va a intentar, el anticristo va a intentar quitarle el lugar, la honra, la adoración a Dios. Él mismo se va a proclamar Dios y va a reclamar, tal como dice aquí, se va a oponer en contra de todo lo que es Dios. Se va a decir: el Dios de Israel no existe, el Dios de los judíos no existe, aquí el único Dios soy yo. Obviamente va a tener apoyo de todas esas élites. Entonces el anticristo se va a oponer contra Dios, se va a oponer a la adoración a Dios, y entonces va a reclamar la adoración. Lo estamos leyendo aquí, segunda de Tesalonicenses desde capítulo 3, capítulo 2, del versículo 3 a 4. Él se va a oponer y se va a levantar en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y la misma escritura también, o la misma visión que vio aquí el apóstol Pablo, también tiene esa visión el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 13, el versículo 12 dice: y ejerce en la presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no la adorase. Obviamente el anticristo va a decir: hay que adorar hay que adorar al anticristo. O sea, el falso profeta va a decir que se tiene que adorar al anticristo. Incluso van a levantar una imagen. Esa imagen va a ser como esa imagen que hemos visto en otros estudios, la imagen de Nabucodonosor. Como Nabucodonosor también erigió una imagen, hizo una escultura y dijo que todo el mundo tenía que adorar a esa estatua. Lo mismo que vimos, también hemos hablado de Antíoco Epífanes, ese griego que también levantó un dios dentro del templo de Israel, a Zeus, y pidió que se le adorase. Ahora bien, aquí donde está el meollo del asunto. Y los israelitas jamás van a adorar a esa estatua. Por eso el pasaje de Mateo 24 es tan importante. El enemigo va a decir: hay que adorar a la estatua, hay que adorar al anticristo. Ese es el verdadero Dios. Es como el becerro de oro, ¿no? Que ellos mismos hicieron y empezaron a adorar. Pero habrá gente que cuando vean eso se acordarán de ese pasaje que estamos leyendo, Mateo 24, 15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. No, a partir de ahí, cuando una persona empieza a ver que en el templo de Israel ya hay una profanación, ya están obligando a la gente a adorar a la bestia, hay gente que van a decir que no, yo no voy a adorar. Yo no voy a adorar a la bestia. ¿Y qué pasará, amigos? Porque va a ser algo obligatorio. Va a ser algo obligatorio. Obligatorio. Los moradores de la tierra van a ser obligados
a adorar a la estatua del anticristo. Van a estar obligados a adorar al anticristo. Ahora, los que no lo van a hacer, la Biblia lo dice claramente, otra vez ahí en Apocalipsis capítulo 13, ¿qué dice la Biblia? El versículo 15, lo acabamos de leer ahora mismo, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la adorase, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Un punto importante quiero decirles. Cuando empieza la profanación, el pueblo de Israel, los moradores de la tierra, ojalá que en aquel momento ya la iglesia de Cristo esté arrebatada. Ojalá que Dios por misericordia en aquel momento ya nos lleve en su presencia. Pero si no, va a ser un tiempo terrible. Porque la adoración a la bestia va a ser algo obligatorio. Obligatorio. Solo va a haber una elección. O adoras o tienes que sufrir lo que dice la Biblia aquí, llama la gran tribulación. Wow. Permítanme hablarles, cuando hablamos de la gran tribulación, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué la Biblia llama eso gran tribulación? No se olviden que la gran tribulación será un periodo de 7 años, pero a la mitad, la segunda mitad, los 3 años y medio últimos, van a ser horribles. Es ahí cuando empieza la profanación del templo. Entonces el diablo rompe el pacto con Israel, dice, reclama adoración. Israel dice, no queremos, no vamos a adorar. Entonces empieza lo que la Biblia llama la gran tribulación, o lo que se llamó en su día la Inquisición. Hablan de Inquisición. La Inquisición fue un periodo terrible. No sé si has oído hablar de la Inquisición que hicieron los reyes católicos. Os voy a mostrar unas imágenes dentro de poco, pero permítame decirle un poquito antes de empezar a mostrarles las imágenes, para que entendáis cuando la Biblia habla de la gran tribulación, ¿a qué se refiere? Va a ser un momento duro, momento de torturas, momento de matanza, momento de persecución a ultranza, momento de persecución sin precedentes. Por eso Cristo mismo dice, calificando aquel momento, dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice la palabra que gente que estén en Judea van a huir a los montes. Gente que estaban en la azotea no van a poder bajar de sus casas, de la azotea para bajar a su casa. Va a haber un caos total. ¿Por qué? Porque seguramente en aquel momento el anticristo va a levantar a sus agentes, a sus militares, a sus soldados, que patrullen las calles. Busquen a esas personas que no quieren adorar a la bestia. Los creyentes serán señalados. La gente sabrá por dónde viven. Les van a estar señalando, diciendo, mira, ahí en esta casa viven algunos creyentes. Ahí en esta casa viven aquellos que no quieren adorar a la bestia. Lo mismo que hicieron con los 3 muchachos amigos de Daniel. Lo mismo que hicieron con Daniel, señalándoles, diciendo, mira, ahí están. Ellos no quieren hacerlo. Lo mismo que hicieron con Mardoqueo. Miran, no quiere adorar, no quiere agacharse. Entonces, ¿qué pasa? La gente se van a traicionar. Tu vecino te va a traicionar. Tu familia que va a tener la marca de la bestia te va a traicionar. Va a decir, mira, este que está ahí no quiere adorar a la bestia, no quiere tener la marca. Entonces va a empezar la tribulación, la gran tribulación. Dice la palabra que
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, porque cuando quiere descender ve que delante de su casa hay agentes secretos que vienen a buscarle. Entonces uno tiene que esconderse. Y dice la palabra, va a ser terrible, de tal manera que hay de las mujeres que estén cintas. Va a haber masacre. Mujeres embarazadas que no van a tener fuerza para huir, no van a conseguir huir. Los que crían los niños no van a estar viendo con sus propios ojos como sus niños van a ser acribillados. Y Cristo dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Imagínense un invierno, correr, buscar refugios, va a ser difícil. Entonces Cristo dice, va a ser la gran tribulación, que la llamamos nosotros la Inquisición. Ahora bien, permítame hablarles de eso, de la Inquisición. Quiero mostrarles algunas imágenes de algunos objetos, porque la Inquisición ya hubo. El sufrimiento que la gente van a padecer después de la profanación del templo, cuando la gente no quiera adorar a la estatua del anticristo, van a sufrir no de igual manera, sino peor que sufrieron aquellos que pasaron por la Inquisición romana, la Inquisición de los reyes católicos. Hay algunos objetos que quiero que veamos rápidamente. Quiero primeramente que veamos esos elementos, esos instrumentos que se usaban ya en aquel entonces en contra de los herejes, en contra de los que llamaban ellos herejes. ¿Os acordáis? Os dije que los jesuitas tienen en su juramento, ellos juran que matarán sin piedad a los protestantes. Obviamente en aquel entonces no solamente van a matar a protestantes, van a matar a judíos también, a todos aquellos que van a negar de adorar a la bestia. Y van a usar todo tipo de instrumentos, de objetos para hacer tortura. Porque cuando hablamos de Inquisición, estamos hablando de torturas. Hasta que tú niegues a Jesucristo, te van a obligar a negar a Jesucristo para recibir la marca. Y a cambio de eso, si tú no quieres, vas a sufrir persecución, vas a sufrir torturas, tribulación sin precedente. Pero permítame decirte, amigo, antes de que veamos las imágenes, quiero dejarte algunos versículos que hablan de esas torturas en la Biblia, que hablan de la condición de los moradores de la tierra, los que se queden sin el arrebatamiento, duros momentos de aquellos que van a perder el arrebatamiento cuando empiece la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Escuche esto. Se le permitió al enemigo, al anticristo, hacer guerra contra los santos. ¿Qué son los santos? Los creyentes. Los que van a seguir siendo fieles a Dios. Los que van a negar a adorar a la bestia. Pero dice la palabra, pero el enemigo les va a vencer. ¿Qué significa vencer? Obviamente ellos no van a negar la fe, pero van a morir. Va a ser una victoria carnal, pero no espiritual. La muerte será algo inevitable en aquel momento. Y no solamente será inevitable, seguramente será la única manera de salir de este mundo en aquel entonces. Por eso es tan importante hoy aceptar a Jesucristo, amar a Jesucristo de todo corazón. De todo corazón, hermanos. Amigos que me están escuchando. Hoy es el tiempo de gracia. Ahora es cuando tenemos que estar bien con Dios. Aquí lo estamos leyendo, el Señor va a permitir que el anticristo le gane batalla a los que van a estar aquí. Pero es una batalla corporal, física. Les van a matar su cuerpo, pero no van a poder matar su espíritu. Amén. Pero qué duro va a ser.
En el mismo capítulo 13, veremos el versículo, vamos al versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Ya ves, va a matar a todos aquellos que no van a querer adorar a la bestia. Pero vamos también en el versículo 14, Apocalipsis capítulo 14, del 12 al 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos seguirán. Aquí también nos dicen, habla de la muerte, pero dice, bienaventurado los que se mueran en Cristo. Aleluya. Va a ser difícil, pero hay gente que van a decir, yo prefiero la muerte antes que adorar a una estatua, antes de que recibir una marca. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron entre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, escuche esto, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Más claro, imposible. Los que no van a adorar a la bestia, ni van a coger a su imagen, ya hemos visto aquí, dice la palabra, van a ser decapitados. Por eso, volviendo a Mateo 24, Cristo dice, el que le entienda. Porque la abominación del templo va a detonar algo terrible. Va a detonar algo terrible, hermanos. Y la negación a la adoración a la bestia va a ser terrible. Déjame mostrarles ahora algunas imágenes de la Inquisición de los Reyes Católicos. Primeramente vamos a ver algo que se llama la doncella de hierro. La sangrienta doncella de hierro. Empezaremos con esa imagen donde veremos un aparato que se usaba en aquel entonces, un aparato de tortura que tenía clavos por dentro. Ahí lo estamos viendo. Vemos que es como una caja, ahí está un poquito más, una caja, eso como un féretro, pero un féretro, como se dice, vertical. Luego hay una cara de una mujer ahí arriba. Y por dentro hay unos clavos. Por dentro hay clavos grandes. ¿Y qué hacían en el tiempo de la Inquisición? Metían a los que los católicos consideraban herejes, a los judíos, mayormente en aquel entonces. Luego también a los protestantes. Hay otro ahí, mira ese también, ese es otro también, que se llama la doncella de hierro. Mira qué clavos hay ahí. Entonces metía a la persona dentro y ¿qué hacían? Luego cerraban. O sea, cerraban eso. ¿Y qué pasa cuando cerraban eso? Esos clavos le perforaba a las personas. Esa es la forma de tortura. Pero imagínense que te meten dentro y cuando están cerrando eso te van entrando porque son tan agudas. O son tan agudos. Entonces te entra, te va perforando poco a poco, mientras que te van haciendo preguntas. ¿De dónde eres? ¿Quieres seguir creyendo a Jesucristo? ¿Quieres renunciar a Jesucristo? Te van matando poco a poco hasta que tú renuncies a Jesucristo, hasta que tú renuncies a tu fe,
hasta que tú digas, ya no puedo más con el sufrimiento, acepto la marca. Es el primer elemento que hemos visto, pero vamos a ver otra cosa más, que son cosas muy terribles, perdonadme por las imágenes, pero quería enseñarles para que entendamos, cuando la Biblia habla de la gran tribulación, o sea, ¿de qué está hablando? Y cómo la tortura va a ser algo terrible en aquel entonces. El diablo va a volver a usar el mismo método que usaron los reyes católicos o los inquisidores para matar a los que ellos consideraban que no tenían la misma fe que ellos. Va a haber algo que se llama, o se usaba en aquel entonces, el aplastacabeza. Aplastacabeza, algo que te ponían por dentro y luego le iban a apretar como un tornillo y eso se iba a cerrar, se iba a cerrar, se iba a cerrar, se iba a cerrar, ¡pua!, hasta romperte el cráneo. Terrible. Ahí lo tenés ahí, un elemento también que se llama el aplastacabeza, que se usaba para la tortura. Vamos a ver otra imagen. Yo sabe que tanto que el tiempo corre. El potro de tortura, el potro de tortura es algo horrible. Algo horrible que también vamos a ver. Espero que los que están por Facebook, por YouTube, están viendo esas imágenes. Eso es como si fuera una cama que tiene pinchos. Ya vemos ahí, tiene pinchos ahí. Entonces ponía a la persona por encima de esos pinchos, de esta mesa, o le ponían sobre la mesa, está sobre la mesa, y luego se estiraba la cuerda, y esos pinchos vemos que tiene como le llaman, ruedas, entonces eso va rodando sobre la persona desde la cabeza hasta sus pies. O sea que la persona está ahí tumbada, y luego esos pinchos le va aplastando. Ahí está. Ahí está. O sea, ven ahí como hay ganchos ahí que te pone ahí los pies, te tira ahí las manos y luego te hacen pasar esos pinchos por encima. Esa forma de tortura cruel va a ser terrible. El que no conoce a Jesucristo, el que no participe en el arrebatamiento, va a ser terrible. Pero también va a haber algo que se llama ruedas de despedazar. Rueda de despedazar, otro instrumento que se usaba también en la Inquisición. Todos aquellos que no eran creyentes, no creían en la Iglesia Católica, eso es lo que le hacían los católicos y tenían que ponerle en esa rueda. Ahí lo veis, ahí vemos la rueda, colgaba a la persona ahí, estaba atado y luego había que darle la vuelta a la rueda con la persona ahí atada y la persona pasaba por debajo, por arriba y era horrible, horrible y horrible. Hay tantas cosas que podríamos decir sin hablarle de la hoguera. La hoguera. El quemar la gente viva. Amigos, hay tantas cosas que os puedo decir. La señal del templo, de la construcción del tercer templo, es algo muy serio. Por eso Cristo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entienda que ha empezado la cuenta atrás. La construcción del tercer templo marcará un antes y un después en la historia de este mundo. ¿Dónde estarás tú? ¿Cómo te estás preparando? No estoy haciendo esos estudios para agradarte.
ni siquiera para generarte miedo, no, 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 sino para decirte, es tiempo de amar a Jesús. Solo Él nos puede ayudar y nadie más. Quiero terminar con esta palabra de esperanza. Escúchame bien. Estamos en el Mateo capítulo 24. Va a ser tan difícil. Va a ser tan difícil el momento. Capítulo 24 de Mateo 28 dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Habrá tantos muertos. No habrá tiempo de enterrarles. Serán las águilas, las aves de rapiñas, los que se van a estar alimentándose de las muertes, porque no habrá quien enterrar a los muertos. Pero el versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán consumidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo por las nubes del cielo con poder y con gloria, con gran gloria. Aleluya. El Salvador no dejará a los suyos, aquellos que crean en Él en aquellos momentos difíciles. Él se acordará de ellos. Él vendrá, Él intervendrá. Solo Jesucristo podrá intervenir, hacerle frente al enemigo y salvar a aquellos que en aquel entonces mueran en Cristo, mueran creyendo, aceptando la muerte antes de aceptar la marca de la bestia. Hoy nadie te tiene que obligar, ni en una cosa ni en la otra. Eres libre de decir: yo quiero seguir a Jesucristo. Yo quiero seguir viviendo fiel a Él. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cuando ocurran todas esas cosas, ¿dónde estarás? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te estás preparando? Termino aquí, dice la palabra: si has oído la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Tu vida, tu futuro eterno al lado de Jesucristo depende de tu decisión ahora. Quizás estás diciendo, creyendo que tiene que poner prioridades en cosas pasajeras, y no estás poniendo prioridad en cuanto a velar por tu fe. Después del arrebatamiento será terrible. Y quiero dejar aquí como tema de hoy: después del arrebatamiento será terrible. Será terrible. Que Dios nos tenga misericordia. Termino aquí para no abusar del tiempo. Aunque diga la Biblia: bienaventurados los que mueran aquel entonces. Pero ¿cómo morirán? La pregunta es: ¿cómo morirán? La pregunta es: ¿por qué tengo que esperar hasta la gran tribulación para creer en Jesucristo? Si ahora tienes el tiempo. Tengo tantas imágenes que os podía enseñar, mostrar, pero por el tiempo
nos pueda enseñar todas las imágenes y explicaros cada uno de esos instrumentos, cuál era su utilidad, cómo se usaba para torturar a alguien. Amigo, no se puede burlar de Dios. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Que Dios te tenga misericordia. Que Dios me tenga misericordia. Que Dios nos tenga misericordia. Hoy es el día de salvación. Si no conoces a Jesucristo, entrégale tu corazón. Dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Toma mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Y si estás viviendo de mala manera, hoy es el día de decir: Señor, quiero tomar en serio la vida cristiana. Quiero tomar en serio mi relación con Jesucristo. Si has hecho esta oración, que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Te veo en el próximo programa de Descifrando las Profecías. Si te has sido bendecido, escribe algo, haz un comentario en el Facebook, haz un comentario en nuestra página de YouTube. Comparta esos mensajes para que alguien también sea salvo, para que alguien, algún amigo, algún conocido, también pueda recibir la salvación. Quédese con eso. Después, cuando veamos que empieza a construir el tercer templo, empieza la cuenta atrás. Que Dios te bendiga. Shalom.